Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: soy yo. Llevando entonces ante los fariseos al que había sido ciego, era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó: que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron afuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él le dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean una vez más bienvenidos a este tu programa Iglesia en Sintonía. Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Cuaresma y, como ustedes me verán, estoy revestido de color rosado. Hoy es el domingo del Letare. Es el domingo donde ya nos aproximamos con alegría a esa Pascua, a esa resurrección del Señor. Hemos transcurrido 3 semanas de penitencia, de ayuno, de oración, de conversión, de obras de misericordia. Y qué bueno que en estas últimas semanas pues nos encontremos ya delante del Señor. Como nos lo explica hoy el Evangelio de Juan. Es un episodio hermosísimo. El ciego de nacimiento. Hay mucha tela que cortar, hay mucho elemento aquí que descubrir. Trataré de ser lo más resumido para que comprendamos cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere dejarnos en este domingo tan maravilloso donde nos encontramos con Él. La ceguera, ¿qué significaba la ceguera? La ceguera significaba la oscuridad. La ceguera significaba el pecado. El hombre andaba de nacimiento con el pecado. Desde su nacimiento había adquirido o había heredado los pecados de su familia. Por tanto, ese era el concepto judío. Y aquel hombre, Jesús viene delante de él, ¿para qué? Para liberarlo. ¿Qué es lo que hace con nosotros el Señor? Ahora, podríamos preguntarnos: ¿quién verdaderamente eran los ciegos en esta parábola, en esta lectura del Evangelio? Aquel hombre que está ciego de nacimiento de una manera biológica, o aquellos fariseos que estaban también ciegos porque su corazón estaba sesgado, porque no comprendían, porque no reconocían a Jesús, al Maestro, al profeta, como después lo va a decir aquel ciego: tú eres el profeta, ¿no? Tú eres el Mesías, porque hacen una profesión de fe. En la vida muchas veces nosotros nos encontramos en esa disyuntiva, porque a pesar de que vemos, estamos ciegos, porque no queremos ver la luz de Cristo. Vemos es la oscuridad, vemos es las cosas malas,
Y por eso hay personas que se llenan de poder, que se llenan de lujuria, que se llenan de tantas cosas y dejan de ver la misericordia de Dios para entonces verse a sí mismo. Y entonces son aquellos autosuficientes, los que siempre tienen la razón, los que siempre tienen la potestad, los que les gusta gritar, agredir, los que les gusta mentir en el camino, en fin. Esos son los propios ciegos. Y por supuesto nunca son capaces de dejarse sanar por el Señor Jesucristo. Aquel hombre ciertamente se dejó sanar por el Señor. Pero a ver, ¿qué elemento utilizó el Señor Jesús para poder sanar a aquel ciego? Dice el Evangelio que el Señor Jesús tomó saliva de su boca y tomó barro. Hay dos elementos fundamentales. La saliva de Jesús, que significa esa realidad divina del Señor, que es el elemento divino del Señor, y el barro, que significa el elemento humano, elemento de la tierra. Jesús hace que el mundo, la tierra, se una con la divinidad. Y es lo que sucede en la sanación de este ciego. Dios interviene con su poder, une el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para entonces salvar a la humanidad. Por eso Dios Padre quiso que su Hijo viniera al mundo para unir el cielo y la tierra en una sola familia. Estamos llamados a esa salvación, a esa reconciliación con el Señor. Y luego viene una etapa muy importante. Aquel hombre, dice el Señor, vete a lavarte en la piscina de Siloé. ¿Qué significa la piscina? Significa también la purificación del cuerpo, del alma. Entonces, ahí tenemos elementos bautismales. Ya con la unción que Jesús le está dando, la saliva y el barro, juntamente con ella la piscina, el agua. El agua, que significa la pureza, se limpió. Fue y el hombre vio, el hombre se limpió de sus pecados, de su oscuridad de la vida, salió al mundo. Y miren algo importante, que el Señor lo envía entonces, lo envía ¿a qué? A que se vuelva a reinsertar a la sociedad. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros pecamos, cuando andamos en la oscuridad, nos apartamos de la sociedad, nos apartamos del mundo, nos apartamos de los caminos de Dios. Y el Señor, con el perdón, lo que hace es que nos vuelve a restituir, nos inserta nuevamente en ese caminar diariamente. Por tanto, aquel hombre salió contento, pero la envidia, la desidia de una sociedad que no acepta la conversión de nadie. Y aquel hombre lo agarraron, lo llevaron a interrogarlo. ¿Quién te hizo eso? ¿Cómo es posible que haya obtenido un milagro o esta sanación en un día sábado? Y comienzan entonces la maldad a interrogar a aquel hombre. Sin embargo, hay palabras, hay respuestas concretas en nuestra vida. Y tenemos nosotros aquí en Venezuela un dicho que es muy popular, donde dice que nadie quiere ver ojos bonitos en caras ajenas. Pues aquella gente no quería ver cómo el Señor había sanado a aquel hombre que estaba sumergido en el mundo, olvidado, rechazado, discriminado. Y el Señor lo restituyó, lo volvió a insertar a una familia. Así nos pasa muchas veces cuando en la vida vivimos siempre con etiquetas. Nos señalan porque cometemos errores, porque bueno, eres bebedor, porque eres esto, porque tienes una mala conducta en tu vida. Y llega un momento en el que el Señor te atrapa, te llama a través de un retiro espiritual, a través de una confesión, a través de una Eucaristía, y de repente tú dices, me cansé de esta vida oscura, voy a volver a Dios, voy a volver a la misa, voy a volver a orar. Y esa es la conversión. Pero aquellos que estaban acostumbrados a verte sumergido en el fracaso, nunca van a creer en ti, nunca van a aceptarte, porque van a seguir con el señalamiento. Y allí es donde tenemos que darnos cuenta que qué importa lo que el mundo diga, qué importa lo que las personas puedan decir de ti, lo que importa es ese paso fundamental que tú has dado ante el Señor. Dejémonos sanar por el Señor. Dejemos que también
Jesucristo venga a embalsamar nuestros ojos, nuestra vida, nuestro corazón con ese lodo, con esa saliva, con ese barro, que nos vuelva a moldear. El barro que el Señor sabe muy bien cómo moldearnos en medio de las vicisitudes de la vida. El Señor sabe qué es lo que necesitamos. Que tenga verdaderamente un feliz domingo junto a tu familia y que juntos podamos seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.